10 minutos. Bueno, buenos días. Voy a dar algunos resultados preliminares de la evaluación de las presiones citoquinas IL-8 y IL-10 en pacientes con dengue en la región San Martín 2023. Bueno, hablar de dengue es importante porque es una de las enfermedades que se transmite por uno de los vectores más importantes del mundo, que es Aedes, y se estima que entre 105 y 390 millones de personas se infectan con uno de estos 4 virus del dengue, ¿no?, anualmente. Presenta una forma asintomática o leve en la mayoría de los individuos, como es el caso que vamos a presentar en este trabajo, y también se puede desarrollar en formas graves, como fiebre hemorrágica del dengue, ¿no?, causando así la muerte. Y se ha demostrado que la dengue hemorrágica, la fiebre hemorrágica del dengue se produce en 23% de los individuos sintomáticos, ¿no? Y si esto no se trata, se puede tener tasas de letalidad de hasta el 20%. Entonces, en nuestro país se tiene hasta el día 10 de agosto estos datos, ¿no?, acerca de los casos que se han mostrado, incluso que muchos de nuestros alumnos también han contraído dengue en este primer semestre, ¿no? Y vemos que ha habido como una alza de los casos a comparación de los años anteriores, 2022 o 2021, que estábamos pasando por la pandemia. Quizás puede deberse a que se ha priorizado otras enfermedades, ¿no? Y también en 2023 tenemos todo el tema de las lluvias, ¿no?, en parte del norte. Entonces, lo que nos dice este gráfico actualizado es que tenemos casi 231.000 casos, ¿no?, ya en el 2023. Todavía estamos a la mitad del año y vamos a ver si estos casos aumentan. Bien, siguiente. Entonces, este es un mapa que muestra los casos, la zona con mayor casos, ¿no?, que se ha mostrado en Perú es Piura, con 70.000 casos. Y bueno, nuestra zona en Lima con 32.000 casos hasta el día 10 de agosto. Y tomo de referencia San Martín porque es nuestro caso de estudio. Bueno, entonces, la transmisión, recordando rápidamente, se da a través de este Aedes, ¿no?, y de un paciente en fase aguda, ¿no?, lleva el virus a través del intestino medio de la Aedes y hasta llegar a las glándulas salivales, atraviesa o infecta a un humano sano, y el tiempo de incubación hasta el inicio de síntomas usualmente es de 4 a 7 días, ¿no? Este es un gráfico que nos muestra las dos formas, los dos siglos que presenta esta enfermedad, ¿no? Y nos muestra también la variabilidad o la diversidad genética que va, por los colores vamos viendo la mayor variabilidad hacia la menor cuando ingresa hacia el intestino medio de la Aedes, ¿no?, y luego al salir, al infectar a otro, estas barreras del intestino, al atravesar la glándula, disminuye también la variabilidad genética del virus y sus serotipos. Bueno, este cuadro muestra los serotipos que están circulando actualmente en el Perú en este año. Tenemos el dengue 1, el genotipo 4, ¿no?, el dengue 2, el cosmopolitan, y en el dengue 3, el tipo 3, ¿no? Estas son las que están circulando actualmente. Bueno, hay un modelo propuesto que nos da la patogénesis para entender cómo funciona toda esta respuesta inmune, ¿no? Nuestro trabajo básicamente es entender algunas citoquinas, cómo se han presentado en estos pacientes que han desarrollado dengue. Entonces, el virus, ¿no?, puede infectar células mononucleares, se replican en estas células y van a ir afectando a diferentes tejidos, ¿no? Estos tejidos, como células endoteliales, hígado, ¿no?, u otros, van a causar, en algunos casos, apoptosis, ¿no?, o necrosis, con la liberación de mediadores lipídicos
o también mediadores solubles como son las citoquinas. Y en este caso tenemos toda una gama de citoquinas que presentan, por ejemplo, la IL, interferón, TNF, ¿no? Son varias citoquinas. Entonces lo que hemos querido nosotros en este trabajo es poder caracterizar qué citoquinas están presentes en los pacientes, ¿no?, de la región San Martín. Entonces, la IL-8, ¿por qué? Porque es una quimiosina abundante por los monocitos, las células endoteliales y hepatocitos, ¿no? Y está relacionada también con el daño de células endoteliales en el hígado, ¿no?, al elevarse sus concentraciones en el sistema, ¿no? Luego, también está relacionado con la activación del sistema de coagulación, que da como resultado una mayor expresión de IL-6 y IL-8, ¿no?, por parte de los monocitos. Siguiente. Bueno, este es un gráfico que explica básicamente la importancia de IL-10 dentro del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Nos dice que la IL-10 es una citocina inmunosupresora, ¿no?, y va a conducir a la inhibición de las respuestas antivirales celulares y por lo tanto una reducción del aclaramiento del virus, ¿no? Entonces va a inducir, en el caso de dengue severo, a una fuga vascular y una inflamación excesiva, ¿no?, debido a los altos niveles de citocinas inflamatorias que va a presentar los pacientes con dengue. Siguiente. Bueno, un objetivo general, porque estamos empezando recién con los análisis, es determinar estos niveles séricos en los pacientes que presentaron dengue 1 y dengue 2 de la región San Martín. Se utilizaron esta metodología, el suero de pacientes con dengue, 79 muestras, se confirmaron con ELISA para NS1 de dengue, se realizó la extracción también de ARN viral para poder realizar luego el RT-PCR. Entonces estas muestras son confirmadas por ELISA y por PCR. Y luego estas muestras de suero se cuantificaron mediante ensayo, la cuantificación de citocinas mediante inmunoensayo, ¿no? Los análisis se realizaron con PRINCE para las curvas estándar y con análisis estadístico de lenguaje de programación R. Bien, ¿en qué días del inicio de síntomas de dengue se presentan las citocinas IL-8 y IL-10? Esa es nuestra primera pregunta, ¿no? Queríamos saber, y de acuerdo a las muestras, la mayoría de las muestras, según la clasificación de la enfermedad, se presentan en el día 0 del inicio de síntomas al día 4, ¿no? Probablemente entre los días 5, 6 y 7 los pacientes ya no acuden a los centros de salud porque ya los síntomas están desapareciendo, ¿no? Por eso que tenemos mayoritariamente entre 0 y 4 días. Con una concentración ya cerca de los 600 picogramos por ml, ¿no?, en los pacientes con signos de alarma y sin signos de alarma. Comparando con otro estudio vemos que los datos son similares, ¿no? Más o menos entre el día 1 y 3 al día 4 y 6 hay una elevada concentración, por ejemplo, de IL-10, y luego van pasando los días y ya estas citocinas van disminuyendo. Nuestra otra pregunta era, ¿cuáles son los niveles de IL-8 y IL-10 en pacientes con comorbilidad y con signos de alarma? Sabiendo que es importante porque son pacientes que pueden desarrollar dengue hemorrágico, ¿no? Entonces vimos que como la mayoría ya terminaba los síntomas en el día 4 y también el nivel de citocinas disminuye a partir del día 4, vemos que la mayoría de estos pacientes no tenían comorbilidades, ¿no?, y también se evaluó en relación a las citocinas. Con signos de alarma y sin signos de alarma vemos también que la mayoría no presenta signos de alarma y son muy pocos los que presentan signos de alarma, por eso es que no desarrollaron dengue hemorrágico. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los niveles de citocinas IL-8 y IL-10 en pacientes con dengue? Queríamos saber las concentraciones básicas en referencia a otros estudios. Dos minutos le quedan, ¿eh? Sí, y hemos visto que las concentraciones de IL-8 y IL-10 en estos pacientes más o menos están, acá vemos el resumen, ¿no?, de las concentraciones desde el día 0 al día 4 para IL-8 que está en rojo y IL-10 en verde, ¿no?, muy similares a los encontrados en otros trabajos también cuando caracterizan IL-10 y IL-8 para el caso de dengue severo, que es mayor, y el caso del agudo, que no es tan alto, ¿no?
¿Cuáles serán los niveles de IL-8 durante una infección secundaria? Porque esto puede desarrollar, ¿no? Puede ser un signo de alarma para una enfermedad hemorrágica. Hemos visto que muy pocos pacientes, ¿no?, presentaban un efecto o una infección secundaria. Especialmente son las mujeres las que sufren más o son los mayoritariamente casos de dengue. Y en relación a las citoquinas, pues son los pacientes o que presentaron infección primaria los que en mayor data, ¿no?, que los de secundaria, y bueno, las citoquinas son elevadas, tanto para IL-8 y para IL-10. Tendrán que ver las vacunas antiamarílicas. Vemos que no hay diferencias significativas en los grupos, tanto vacunados como no vacunados. Según el serotipo, hemos visto que se han aislado en esta región San Martín dengue 1 y dengue 2. No hay diferencias entre los niveles de citoquinas para ambos serotipos, y eso también lo muestra en otros trabajos, ¿no?, cuando se compararon con 3 serotipos. Hemos encontrado que las cefaleas se encontraban en mayor proporción en el grupo con el serotipo dengue 2, y se evaluó también esos grupos entre las cefaleas, si presentaban o no, y vemos también que no hemos encontrado una diferencia estadística, ¿no?, entre estos grupos. ¿Y cuál será la correlación? ¿Será que IL-8 y IL-10 sube en cuanto el otro también? Vemos que no hay una correlación en estos niveles plasmáticos. En conclusión, el nivel medio de citocinas de IL-8 y IL-10 se elevó significativamente en pacientes con dengue 1 y dengue 2 en comparación con pacientes de controles sanos, ¿no?, lo que sugiere su papel en la causa de la enfermedad y como un predictor potencial de la enfermedad, como ya lo indica, ¿no?, la bibliografía en estudios en otros lugares, ¿no? Es necesario continuar con el estudio de otras citocinas en pacientes con dengue grave para encontrar un perfil inmunológico para nuestra población, reduciendo así la morbilidad y la mortalidad en relación a las citoquinas para dengue. Muy bien, profesora, gracias. Como estamos un poco con tiempo por las posibilidades de que no ha habido preguntas, si hay alguna pregunta que quieran hacer, doctor. Profesora, quisiera, bonito el trabajo. Es un estudio preliminar, en realidad, ¿no? Sí, hay otras citoquinas más que se van a probar y... Solamente eso lo quería ver. ¿Y por qué solamente la población de San Martín? Si en Piura hay más casos, ¿por qué no hay hacer una... o acá en Lima mismo, ¿no? Sí, en realidad era por también la facilidad de las muestras, ¿no? Sabes que la mayoría de las muestras siempre son designadas, digamos, para centro de análisis, y estas se analizaron porque los colaboradores de la zona estaban interesados, ¿no? Porque normalmente antes no había tantos casos como se presentan este año, ¿no? Entonces por eso es que se evaluó esa zona. Bueno, para que continúe eso. Sí. Queda pendiente un estudio en el norte, ¿no? Sí, acá en Piura, pero trataremos de Los resultados de- Sí, y también en Lima sería interesante, ¿no? ¿Y tú crees que haya otro interleuquina involucrado? Sí, se van a evaluar 2 citoquinas más relacionadas, solo para ver el perfil. Pero sí, más o menos estamos viendo que se elevan todas, y luego al pasarlos, como no se ha tomado de los pacientes, digamos, al día 0, al día 1, cada día no se fue tomando las muestras, sino el día que ellos sentían los síntomas, ellos iban, y a veces era a los 3 días, a veces a los 5 días, entonces no se puede hacer una curva así por cada paciente, ¿no? Pero sí tenemos la idea de más o menos desde el inicio de síntomas. Muy bien, muchas gracias. Invitamos ahora a Cristian Piscoche Botelo, quien va a exponernos el tema detección molecular de patógenos de transmisión sexual en pacientes sintomáticos de Lima, Perú. Hola.
Muchas gracias. Vamos a revisar un tema que hemos preparado, que es un trabajo que hicimos sobre la detección molecular de los patógenos de transmisión sexual en pacientes sintomáticos en Lima. Aquí todos los participantes. Bueno, las infecciones de transmisión sexual comprenden todo un grupo de afecciones del tracto genital, ¿no? Como bien conocemos, y son causadas por una gran cantidad de microorganismos que incluye bacterias, virus y algunos parásitos también. Inclusive actualmente hay algunas ITS que son emergentes por las conductas sexuales que están cambiando, ¿no es cierto? Con los años. Hay los hábitos higiénicos también, porque hay muchas, sobre todo las damas, usan algunos jabones especiales para el nivel genital, los cuales no necesariamente hacen tanto bien en realidad, ¿no? Porque al final lo que van a hacer es alterar la microbiota genital y finalmente permite que algunos microorganismos que podrían estar colonizando podrían convertirse ya en patógenos emergentes a ese nivel, ¿no? Por lo tanto, se sabe que actualmente hasta 1 millón de nuevos casos de ITS se van produciendo cada día. Eso es lo que reporta OMS. Por lo tanto, se constituye un problema de salud pública, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos pusimos como objetivo determinar la frecuencia y la distribución de patógenos de transmisión sexual en pacientes sintomáticos aquí en Lima, Perú. Nuestra muestra fue constituida por 246 pacientes sintomáticos, ¿no es cierto?, que acudieron a este laboratorio privado en el año 2022. Entonces, las muestras biológicas en realidad constaron de orina y de hisopados de secreción vaginal, uretral, rectal y también de lesiones faríngeas. Las características de nuestra población: en la edad promedio 42.5, con este rango de años, y lo que sí tuvimos fue mayor cantidad de participantes de sexo masculino, ¿no? Casi un 60%. La metodología que usamos fue extracción basado en columnas de sílica, ¿no? en absorción en fase sólida, y luego hicimos una PCR en multiplex, en formato multiplex, y luego hacer la identificación con hibridación lineal reversa usando un kit que hace la detección de hasta 10 patógenos de transmisión sexual en una sola reacción, ¿no? Usando esta metodología de hibridación lineal reversa, con lo cual nos permite hacer la detección de infecciones únicas, de coinfecciones, inclusive de variantes como el caso de Chlamydia trachomatis, ¿no es cierto?, que podemos hacer la identificación de los serotipos causantes del linfogranuloma veneno. Estos son nuestros